Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados paliativos y muchas personas se preguntarán, ¿qué es y por qué es tan importante hablar de este tema, doctora? Mira, esta es como la continuación un poco del tema de hace 8 días, que era que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer visitas a personas que están en la clínica o están en sus casas y nosotros qué debemos tener en cuenta cuando vayamos. Y hay un caso muy especial que es el caso de cuidados paliativos, que son un tipo de atención médica especializada en aliviar el dolor de los pacientes ante síntomas de enfermedades graves, ¿sí? Se tratan los síntomas, los efectos secundarios de la enfermedad, del medicamento y del tratamiento, ¿sí? Se apoya independientemente si la enfermedad se puede curar o no se puede curar. Estos cuidados paliativos están al servicio tanto de los pacientes como de los familiares. Entonces ahí se tratan no solamente lo físico, sino que también hay un apoyo emocional, social, práctico, espiritual, que hacen que la persona en cierta medida tenga una mejor calidad de vida. Entonces, estos cuidados se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad, durante el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida. Doctora, ¿en qué se diferencian los cuidados paliativos y la atención para pacientes terminales? Se suelen a veces confundir porque tienen cosas similares. Por ejemplo, los dos tienen la atención a pacientes con el fin de que el paciente tenga bienestar, tenga paz, Ujú. sepa sobrellevar el diagnóstico, tanto el paciente como sus familiares. Eso es lo que ambos tienen similar. Los cuidados paliativos empiezan en el momento del diagnóstico y al mismo tiempo que en el tratamiento. Mientras que en los pacientes terminales comienza cuando se suspende el tratamiento y cuando es claro que la persona no va a sobrevivir. Entonces, la atención para pacientes terminales se ofrece normalmente solo cuando se espera que la persona viva 6 meses o menos. Ay, o sea, importantísima esta diferencia. Como estamos hablando de cuidados paliativos, en esto, ¿quiénes se ven beneficiados y quiénes conforman el equipo de cuidados? Lo que hablábamos en el programa pasado, cuando hay Ujú. una persona que es diagnosticada con cualquier enfermedad grave, es bien importante ver cómo es el estado emocional, psicológico de ese paciente. Pero también vemos que esa enfermedad no solamente afecta al paciente, sino a toda la familia, a los cuidadores, a los amigos. Entonces es bien importante ver que los cuidados paliativos brindan esa mejora, ese alivio a la calidad de vida de todos ellos, les brindan información, les dan apoyo, orientación, les enseñan cómo sobrellevar este diagnóstico y les hacen un acompañamiento bien especializado porque es interdisciplinario. Doctora Sandra, ¿cómo podemos apoyar el proceso de cuidados paliativos, sobre todo con las personas cercanas, que esto es tan fuerte? Mira, nosotros podemos apoyarlos de diversas maneras, como lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Lo primero, el respaldo en oración. Es bien importante que ellos sientan que en el ámbito espiritual nosotros como conocedores de la palabra los estamos rodeando, los estamos acompañando en oración. De pronto no podemos ir físicamente, pero sí les estamos acompañando en oración. La prudencia y el respeto, no vayamos más allá de lo que nos pregunten. No vayamos a hacer comentarios imprudentes, respetemos las decisiones de las personas si dijeron sí queremos cuidados paliativos o definitivamente no queremos ese tipo de cuidado paliativo. Tenemos que ser respetuosos. Y lo tercero, debe haber una empatía, que la empatía que el Señor nos ha mostrado en mi tesoro está en el cielo, no es solamente ponerme en el lugar de la otra persona, sino quedarme en el lugar de la otra persona y entender que yo sé por lo que está pasando y yo no me debo mover más allá. Y el apoyo incondicional.
alguien necesita que se le haga alguna diligencia personal, que de pronto lo acompaña al paciente mientras esa persona está haciendo alguna diligencia médica, o ese mismo cuidador también está enfermo, porque no todos tienen la posibilidad de que el cuidador esté aliviado, tenga toda la disposición. A veces si son adultos mayores o a veces son madres solteras con sus Claro. hijos o viceversa. Entonces, hijos únicos y con su mamita y de pronto no tienen quien los ayude. Entonces es ese apoyo, poder ser de respaldo para ellos. Mira, hay una palabra muy linda. Esa está en Segunda de Corintios 4, versículo 14 al 18. Dice así, mira. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando fuerza. Y las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ella, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo es esa vida, lo que sí sabemos es que es eterna. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que hay un equipo interdisciplinario allá en la clínica, en el hospital, que Ujú. apoya el cuidado paliativo. ¿Quiénes lo conforman? Exacto. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o psicólogos, nutricionistas, terapeutas. Me parece y me llama mucho la atención que también hay un apoyo espiritual, hay un párroco, hay un sacerdote, hay Ujú. un pastor que también puede acompañar este proceso, y hay personas ya especializadas como tal en este tipo de cuidados. Pero algo bien importante que debemos tener nosotros en cuenta es que no es obligatorio, que si a nosotros nos dicen allá en la clínica, mire, va a entrar a cuidados paliativos, entonces nosotros tengamos en cuenta si sí queremos tener ese apoyo o no. ¿Por qué lo digo? Porque a veces chocan algunas percepciones de los profesionales de la salud con la fe. Entonces, también es importante saber que los cuidados paliativos se pueden tener en casa y que las mismas clínicas envían el personal a las casas, que eso también le da bienestar al paciente, a sus familias, no tienen que salir, volver, están en su propio lugar, en su propia casa. ¿Qué pasa? Que cuando ya son los profesionales los que vienen, van, nosotros que ya conocemos la palabra, podemos también respetar los valores, lo que piensa ese paciente, de que de pronto parta la presencia de Dios. Porque a veces hay personas que, como no creen en la eternidad del alma, como no creen en la vida eterna, nos empiezan a llenar la cabeza de cosas que no son para los que creemos. Entonces, es bien importante que si no nos sentimos realmente seguros de recibir esos apoyos de cuidado paliativo, digamos no, la verdad queremos ir a casa. Si mi paciente tiene una enfermedad grave que de pronto ya no se puede solucionar, es mejor que él esté tranquilo con todos los cuidados en la casa de nosotros, ¿cierto? Lo digo en cuanto a la fe, porque incluso aquí ustedes tienen un programa en la ER de 1 en 1 millón. Eh, el programa que es solamente un Sí, uno milagro, por ciento. un 1%. Entonces, Sí, de pronto nuestro paciente sea ese 1%, al que sí. los médicos le dijeron, no, ya no vas a sobrevivir, tú no te paras de ahí. De pronto nosotros, ese paciente sea el 1% que sí sobrevive, que el Señor nos permitió que sobreviviera para testimonio de sanidades físicas aquí en la tierra. Entonces a veces puede chocar esas percepciones de milagros, de fe, de valores, de creencias, y ya es decisión de cada familia o de la persona que representa a un niño, un anciano, y ese anciano o ese niño, para que queden como en ese acuerdo. Exactamente. Con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las familias, cómo tratar, por ejemplo, cuando les ofrecen cuidados paliativos y bueno, son varios hermanos que está el esposo o en el caso si es al contrario y todos tienen ¿qué? Posiciones diferentes, doctora.
Sí, mira que por eso es tan importante pensar en esos momentos. O sea, mi pregunta es a los que están escuchando ahora, ¿ustedes han hablado con su pareja, con sus hijos, en caso de que llegara a pasar a ustedes una enfermedad grave o que ustedes ya fueran a partir? ¿Qué quieren? ¿Quieren que los reanimen, que no los reanimen? ¿Qué Wow. esperan? ¿Que los desconecten? ¿Que no? Mira que todo eso uno lo puede hablar antes de tiempo. Nosotros, La mira que el donación de paciente, no estoy órganos. mal, fue a que le pasó eso. Le dijeron, tienes que tener los asuntos pendientes, ve y te pones al día. Y al día no es solamente las deudas, al día es que nosotros debemos vivir al día en reconciliación con mi hermano, con mis hijos, con mi pareja, estar al día económicamente, estar al día en decir, mira, yo si me llega a pasar esto, yo quiero que hagan esto y los hijos van a respetar esa posición, el esposo va a respetar esa posición, porque ya sabe que la misma persona se los dijo antes de que pasara. En caso de que no lleguen a acuerdos, es bien importante orar y llegar entonces a un consenso y ahí sí, como dicen, por democracia. Porque lo que pasa es que a veces nosotros pensamos solo en nosotros, volvemos a lo mismo. No pensamos en el paciente, no pensamos en el que está sufriendo en esa cama, no pensamos en esa persona que está a veces en condiciones de no decidir. Y nosotros que tenemos en ese momento, es Dios el que nos va a dar la paz de decidir o no tomar cierto tipo de decisiones frente a la enfermedad de un familiar cercano. Doctora Sandra, sé de esa asesoría tan hermosa que tú tienes en una comunidad maravillosa con Mi Tesoro está en el cielo en redes sociales. Háblanos precisamente de cómo las personas pueden comunicarse contigo, pueden tener un contacto y pueden seguir también todo tu contenido. Sí, mira, nosotros somos un testimonio del milagro de Dios para contar que hay vida después de la muerte física. De pronto a otros les toca contar el testimonio de que fueron sanos de enfermedades graves y también dan testimonio. Nosotros fuimos llamados para la consolación, para el acompañamiento de los que quedamos acá por medio de la palabra de Dios. Entonces nos pueden escribir al interno en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, arroba pegadito, mi tesoro está en el cielo, arroba pegadito familias en Dios. De verdad que el Señor nos ha usado y la idea es uno profundizar en la palabra de Dios, no quedarnos con emociones y no quedarnos con, ay, chévere, le voy a dar like y no leo más la palabra. Estamos colocando palabra, reflexión diaria para que las personas se puedan fortalecer con la palabra de Dios, no la del hombre, porque la palabra que nos levanta, nos sana, nos restaura, nos direcciona, es la palabra de Dios. Doctora Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en Autopista 98, por todo este aporte con el tema de cuidados paliativos. Amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto nuevamente. Así es. Bueno, pues es la doctora Sandra Vargas, coach de psicología, autora del libro Mi Tesoro está en el cielo. Vayan, síganla y recuerden que si ha estado batallando contra alguna situación de pérdida de algún ser querido, la doctora Sandra es la persona correcta. Tiene un ministerio, como bien lo ha dicho ella, de consolación. Es nada más que tú puedas abrir tu corazón y puedas hablar con ella y te vas a sentir muy bien porque es Dios obrando de una manera sobrenatural, restaurando, levantando, no, haciendo cosas impresionantes. Así que nosotros vamos con la música a esta hora en la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com.